Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Según el contenido programático, por ahí tenemos programado hablar de infecciones del tracto genital y algunas infecciones de transmisión sexual. ¿Listo? Los que puedan prender la cámara, pues sería excelentísimo. Como para no sentirme tan solo en estas clases hablando con el computador. Bien. Organizamos esto acá. Bueno, bien. Bueno, antes de empezar con el tema de enfermedades de nuestro aparato genital o las infecciones de nuestro aparato genital, pues tenemos que hacer un pequeño recorderis de las estructuras anatómicas que corresponden o que están relacionadas con nuestra anatomía. Entonces, esto es algo que ya todos conocemos, esto es algo que ya vimos, que pues de repente no lo manejamos al 100% porque tenemos una idea muy clara de lo que significa la anatomía genital. En este caso, pues tenemos la anatomía genital femenina con su conducto externo, que es el canal vaginal, el cuello del útero, que siempre va a tener, es una estructura cerrada, muscular, lisa, que tiene un orificio de entrada y que este es el que se va a dilatar cuando tenemos un trabajo de parto. De lo contrario, durante todo un embarazo, este cuello uterino va a estar cerrado. El cuello uterino tiene un diámetro aproximadamente de 3 a 4 milímetros, de 3 a 4 centímetros, perdón. Siempre debe estar cerrado y tiene dentro de sus estructuras, vamos a tener un orificio cervical externo y un orificio cervical interno. Sí. El orificio cervical externo y el orificio cervical interno, entonces, van a ser esas estructuras que comunican a la vagina con el útero como tal. ¿Listo? El útero pues va a ser una cavidad muscular, es esa cavidad muscular que va a contener ciertas estructuras propias de la anatomía femenina. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, vamos a quitar esto aquí. No nos vayamos a perder. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos, cuando una mujer está ovulando, que crea su óvulo y ese óvulo tiende a migrar, ¿dónde se produce el embarazo? Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? ¿Quién me recuerda dónde es que se dan los embarazos? ¿En qué parte anatómica femenina? En el útero. Dime. En el útero. No. En el ovario. En las trompas de falopio o en los ovarios. Entonces los embarazos siempre se suceden aquí. Siempre. Entonces después de que nosotros tenemos
Vamos a ver, no, definitivamente nos toca aquí ampliar la imagen porque si no, no vamos a tener claridad en esto. Vamos a borrar esto y la ampliamos nuevamente. Entonces, el sitio donde se va a presentar un embarazo siempre va a ser en las trompas de falopio, aquí. Este es el óvulo que sale y es fecundado. ¿Listo? Ese óvulo fecundado tiene que continuar su camino, para implantarse ¿en dónde? En el útero, como dijo Alejandra. Entonces aquí en el útero es donde se va a implantar este óvulo, se va a implantar acá en el útero. Aquí va a estar. A partir de eso, él va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, y pues es el que va a dar paso al embrión, que posteriormente va a ser un feto. Cuando ese óvulo que se fecundó va generando su migración o su recorrido hacia el útero, puede que se quede acá y no siga su camino, pero sí va a seguir creciendo, ¿cierto? Y al seguir creciendo, ¿qué pasa? ¿Quién me dice? Es cuando tiene un embarazo ectópico, creo que es. Muy bien, Dayana. Entonces, a eso se le denomina un embarazo ectópico. Es la presencia de un óvulo fecundado que está creciendo al interior de una tuba o de una trompa de falopio. Obviamente la trompa de falopio no tiene la misma capacidad del útero para extenderse y poder sustentar ese embrión que se está gestando. Por eso se rompe y al romperse, pues sangra y al sangrar es una urgencia. Entonces hay que diagnosticarlo antes de que se rompa, darle medicamentos para detener su crecimiento, tratar de expulsarlo con medicamentos y si no se puede, toca hacer una cirugía. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Bueno, ¿qué otras condiciones tenemos nosotros en el aparato genital que puedan estar relacionadas con alteraciones o trastornos ginecológicos? Los ciclos menstruales, ¿cierto? ¿Qué pasa con los ciclos menstruales? Cada mes vamos a tener un ciclo de este lado y al otro mes vamos a tener un ciclo de este lado. Entonces un mes una mujer va a ovular por acá y al mes siguiente la mujer va a ovular por acá. ¿Listo? Como ese proceso está mediado por unas hormonas que se llaman los estrógenos y los progestágenos, al principio del ciclo los estrógenos empiezan a poner acá, a formar un endometrio, se llama eso. El endometrio se empieza a engrosar, Cuando llegamos a la mitad del ciclo y resulta que este óvulo que viene migrando nunca fue fecundado, pues el óvulo sigue su recorrido, pero como no hubo un embarazo, él se implantó acá. Y los progestágenos aumentan el tejido endometrial. Entonces tenemos un tejido endometrial con la presencia de un óvulo que no se fecundó y es cuando se produce la menstruación. La menstruación es producto de un óvulo que nunca se fecundó y tiene que ser eliminado. De una vez empieza el ciclo, pero ya no de este lado, sino de este lado de acá. Entonces sucede exactamente lo mismo. Sigue su proceso esperando a ser fecundado, pero si no hay una fecundación, entonces ese óvulo sigue su camino, va a llegar a implantarse aquí en el útero y va a ser
expulsado por la menstruación igual. Cada mes sucede de un lado y al mes siguiente sucede del otro lado. ¿Queda claro? Sí, señor, profe, una pregunta es que yo mire que a veces he escuchado que cuando hay una gente que se embaraza y, y solo se forma el saquito, más nunca se forma el bebé. Sí, lo que pasa es que pues hay varios tipos de situaciones que se presentan. Ahorita hablábamos del embarazo ectópico, que es el que se da en las trompas de falopio, ¿cierto? Pero hay otros tipos de situaciones, como por ejemplo un embarazo anembrionado. Quiere decir que el cuerpo reconoce como si tuviera... Profe, qué pena que se le está escuchando muy entrecortado. Muy... Bueno, voy a cambiar aquí voy a cambiar de red, a ver si mejora un poquito, ¿sí? Esperemos que no se corte. Bueno, sí. Deme un segundito. Bien, ya estoy de vuelta. ¿Sigue igual? ¿Me escuchan mejor o sigue lo mismo? Pregunto. Por el momento bien, profe. Por el momento bien, bueno. Entonces, un embarazo anembrionado, ¿qué significa? Significa que tenemos un saco gestacional, ¿sí? Tenemos un saco gestacional, pero en su interior no hay un embrión. Siempre que tenemos un saco, las primeras semanas de embarazo, al interior del saco debemos tener un embrión, ¿sí? Y ese embrión tiene que estar aquí bien implantadito, ¿sí? Eso es un embarazo normal, cuando tiene el embrión dentro de un saco o una bolsa. Hay algunos casos donde el embrión nunca se generó, sino solamente el saco. Ese se llama un embarazo anembrionado. Es muy frecuente, ¿sí? La naturaleza es muy sabia. A veces cuando los embarazos no son viables, simplemente ellos lo corrigen por el camino. Una de esas situaciones es un embarazo anembrionado, ¿sí? Hay varias situaciones, ¿sí? Estamos con el embarazo ectópico, que es el que se da en la trompa. Estamos con el embarazo anembrionado. Y también hay unas malformaciones a veces embrionarias que no se pueden o no son compatibles con la vida, como una que se llama la mola. Entonces, esa también se considera un embarazo que no es viable y van a ser eliminados. En este caso, las dos necesitan medicamentos. Necesitan un medicamento que haga una especie de contracción y que elimine este producto de un embarazo que no va a tener una progresión o que no es viable. ¿Listo? ¿Otras preguntas? ¿Cuáles son los trastornos de la menstruación? Los más conocidos entonces. El primero se llama, vamos a ponerlo acá, la amenorrea. ¿Qué significa amenorrea? ¿Quién me dice?
chicos? ¿Eso es que sangra mucho? No, esa es la ausencia de menstruación, ausencia de ciclos, 3 ciclos, o sea, 3 meses, como mínimo. ¿Listo? No tiene menstruación durante 3 periodos. Y si pasa de ahí, pues sigue siendo amenorrea, pero lo mínimo son 3 meses. ¿De acuerdo? Profe, qué pena. Sí. ¿Será que me puedo salir un momento de la clase que es que tuve una calamidad doméstica? Claro que sí, no te preocupes. Gracias. Bueno. Bueno. La amenorrea es una ausencia de un ciclo durante mínimo 3 meses. Tenemos la hipermenorrea, que es un aumento de la menstruación. Y la oligomenorrea, que es poca cantidad. Esas son algunas de las situaciones que podemos encontrar ante un ciclo de un periodo menstrual. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. De la parte anatómica, pues hemos dicho que tenemos el monte púbico, que es donde tenemos toda la parte del vello púbico, y de adelante hacia atrás vamos a encontrar el clítoris, vamos a encontrar el meato urinario, este es el sitio por donde desemboca la vejiga, vamos a encontrar la vagina o el canal vaginal, con unos labios menores y unos labios mayores. Esa es la anatomía normal, que en todo su conjunto se denomina la vulva, una región perineal y una región anal. Esto es parte de la anatomía, ya lo conocemos. Continuamos. En el caso del hombre, pues tenemos lo mismo. Una bolsa escrotal, que es la bolsa donde se van a almacenar los testículos. Tenemos el cuerpo, el dorso del pene, que siempre va a estar recubierto por una capa de piel denominada el prepucio. Este prepucio tiene que ser retráctil, se puede llevar hacia atrás, y en los casos que eso no sucede, pues se presenta una fimosis, que son los pacientes que terminan con circuncisión porque no pueden tener una retracción de esta parte de piel normalmente. Siguiente. Bueno, parte de la anatomía, no nos vamos a detener mucho acá. Aquí tenemos la vejiga, tenemos la próstata, tenemos las vesículas seminales, tenemos el conducto urinario de la uretra, tenemos los cuerpos cavernosos del pene y un cuerpo esponjoso por la parte de atrás. Bien. La bolsa escrotal, los testículos, los conductos deferentes, estos son los que se ligan y se cortan en la vasectomía. Bien, siguiente. En la mucosa genital podemos decir que en el caso de la mujer un poco más que en el hombre, es una región muy vulnerable a las infecciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es vulnerable? Hay muchos microorganismos constitutivos de la microbia habitual. Quiere decir que nosotros siempre vamos a tener bacterias que conviven con nosotros. Entonces nosotros tenemos bacterias en la boca, tenemos bacterias en la piel, en los ojos, en las manos.
Y obviamente vamos a tener bacterias en la mucosa genital. Esas bacterias son habituales nuestras, ¿sí? Siempre van a estar ahí con nosotros, pero se supone que no tienen por qué afectarnos. Ellas conviven con nosotros y no nos van a hacer daño. Sin embargo, en algunos casos, de forma exógena, vamos a adquirir más microbios a través del contacto sexual, sobre todo. Entonces, esa flora bacteriana que en un principio es normal, puede cambiar y volverse patógena, o podemos adquirir nuevos gérmenes relacionados con el contacto sexual. Bien, siguiente. Entonces, la primera porción de la uretra en el hombre, la vulva y la vagina en la mujer están normalmente colonizadas por diferentes microorganismos. Estos microorganismos se consideran normales. Staphylococcus, Corynebacterium, Streptococcus, Mycoplasmas, bacterias anaerobias y levaduras. Esto se considera normal porque están normalmente colonizadas ahí. Esto es, digamos que todo un conjunto de una flora bacteriana que vamos a encontrar tanto en el hombre como en la mujer. En el caso de la mujer, un poco más, teniendo en cuenta que la mucosa vaginal de la mujer es mucho más susceptible de las bacterias que en la uretra del hombre, que es mucho más larga y más estrecha. Entonces, estos son algunos de los microorganismos que vamos a encontrar en la parte genital del hombre y de la mujer, un poco más en la mujer. Siguiente. En la mujer en edad reproductiva vamos a tener entonces los lactobacillus acidophilus, que son un mecanismo de defensa muy importante para el epitelio vaginal. Infecciones del tracto genital femenino pueden ser de origen endógeno, causadas principalmente por. Aquí ya empezamos a hablar de los principales microbios, microorganismos que son capaces de generar infecciones vaginales. Entonces, la Carnerella vaginalis, el Streptococo agalactiae y la Cándida. Esto es un grupo de microorganismos capaces de generar infecciones del tracto genital femenino. Siguiente. Las infecciones genitales más relevantes desde el punto de vista clínico, epidemiológico y de salud pública. Entonces se llaman infecciones de transmisión sexual o ITS. ¿Listo? Entonces vamos a revisar cuáles son más relevantes. ETS o ITS, enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Bueno, vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual clásicas. ¿Listo? Y empezamos con una muy común y frecuente. La gonorrea, la sífilis y el chancro sifilítico o chancro blando. El problema de la mayoría de estas enfermedades es que sus cuadros clínicos son muy variados y se manifiestan o tienen o no manifestaciones clínicas.
Entonces pueden derivar en complicaciones graves. Como por ejemplo, algo que se llama la enfermedad pélvica inflamatoria, los problemas ginecobstétricos, esterilidad, cáncer y en muchas ocasiones muerte. Esas son las complicaciones más importantes de una infección de transmisión sexual. Vamos a apuntarlas. ¿Sí? ¿Ya copiaron? Esterilidad, cáncer, muerte. ¿Ya? Bien. Bueno, los que están copiando. Debido a que existen, a dificultades que existen para la obtención de muestras representativas, microorganismos como la Trichomonas trachomatis, el Treponema pallidum y algunos virus no se pueden detectar por metodologías convencionales. Métodos inmunológicos y moleculares son los que deben ser utilizados para ellos. Estos métodos inmunológicos y moleculares son métodos avanzados, como es el caso del coronavirus. También necesita un método molecular, que es la reacción de polimerasa en cadena o PCR. Algunos de estos microorganismos van a necesitar métodos similares. Sin embargo, existen varias formas o posibilidades diagnósticas para poder averiguar de qué microorganismo se trata el que está causando la infección. Vamos a ver en este cuadro los principales agentes productores de infecciones de transmisión sexual. Este cuadro sí es muy importante que lo conozcamos y nos lo aprendamos. Bueno, este cuadrito sí no lo tenemos que aprender. En el caso de las bacterias encontramos la Neisseria gonorrhoeae, que es la que causa la gonorrea, la Chlamydia trachomatis, el Treponema pallidum, que es el que causa la sífilis, el Haemophilus ducreyi, la Klebsiella, la Gardnerella vaginalis, que es una de las más frecuentes y conocidas, el Mycoplasma y la Ureaplasma. Bien. En el caso de los virus, tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Tenemos un herpes simple tipo 2, que es el causal de infecciones genitales por herpes. El virus del papiloma humano, que es el conocido por todos, que es el que produce condilomatosis, cóndilas o verrugas, y es el principal causal del cáncer de cuello uterino. El molusco contagioso, el citomegalovirus y el virus de la hepatitis A y de la hepatitis B. Tenemos infecciones por hongos, la Candida albicans, el Trichophyton sp y los Microsporum sp. Son los hongos más comunes, sin embargo el más común de todos estos es la Candida albicans. La Candida albicans.
Y los parásitos, que es específico de los trabajadores sexuales, la Trichomona vaginalis, es uno de los más graves, la Giardia lamblia y la Entamoeba histolítica. Estos tres son parásitos más frecuentes en las infecciones genitales. En la mujer sexualmente activa, las infecciones vaginales y cervicales son causa más frecuente de consulta médica. Bajo la influencia de estrógenos, el epitelio vaginal normal se cornifica, adquiriendo una resistencia relativa a la infección por algunos patógenos. Entonces, el hecho de tener una vida sexual activa y estar en una edad promedio, este estímulo estrogénico normal de nuestro cuerpo va a generar una especie de resistencia a las infecciones. Eso es una parte importante. Pero siempre se van a presentar alteraciones o clínicas relacionadas con infecciones desde el punto de vista vaginal o cervical del cuello uterino. No obstante, el ecosistema al interior de la vagina es muy dinámico y está sometido a cambios constantes por factores endógenos y exógenos. Los factores endógenos pues, son los que están relacionados sobre todo con la producción mes a mes de un óvulo que puede ser fecundado, con el estímulo de estrógenos, el estímulo de hormonas, y exógenos, pues todo lo que viene del exterior, como es el caso de los microbios y las bacterias. Un estado hormonal, el uso de anticonceptivos orales, tratamientos genitales tópicos, el embarazo, las duchas vaginales, las relaciones sexuales, el uso de dispositivos intrauterinos, el estrés, los cambios de parejas y las presencias de infecciones son, digamos que, una de las variables que vamos a encontrar o de los factores para que se puedan facilitar las infecciones, ¿cierto? Entonces ahí podemos decir que desde el punto de vista ginecológico es multifactorial la cantidad de factores que pueden predisponer a una infección, ¿cierto? ¿Qué es una vaginitis? Vamos a empezar a enumerar algunas de las condiciones médicas más importantes. Inflamación, obviamente, itis, el sufijo itis significa inflamación, es una inflamación de la vagina y se acompaña comúnmente con una secreción vaginal. Acá dicen leucorrea. ¿Qué significa una leucorrea? Vamos a definir de una vez esos términos. ¿Qué será una leucorrea? Entonces, leuco significa blanco y rea significa secreción. Entonces, una leucorrea es una secreción blanquecina, o también podríamos llamarlo un flujo blanquecino. ¿Listo? Entonces, secreción blanquecina o flujo blanquecino es lo mismo que decir leucorrea. ¿Queda claro? Bien. Los síntomas no son específicos, lo que implica que el diagnóstico debe ser confirmado con pruebas de laboratorio y así evitar los tratamientos empíricos. Ya habíamos dicho que lo empírico era lo que nosotros tratábamos de hacer a partir de nuestra experiencia. La etiología. ¿Qué es etiología? La causa. La causa generalmente es infecciosa, aunque también puede estar originada por causas no infecciosas,
como causas iatrogénicas o vaginitis alérgica. ¿Qué es una iatrogenia? ¿Quién me recuerda qué es una iatrogenia? No, profe, usted nunca ha dicho eso. Eso no lo hemos escuchado. ¿Ni idea? ¿Qué es? No van a acabar con los esferos y con el dedo. Bueno, la iatrogenia es cualquier condición médica que se genere por un acto médico o por el uso de algún procedimiento. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a colocar unos pañitos de calor porque tengo un dolor muscular y resulta que me los puse muy calientes y me quemé fue la piel, eso es una iatrogenia. Es el resultado de algún procedimiento que me está generando una afección. En el caso de las vaginitis resulta que el paciente dice, no, yo me voy a poner unas duchas vaginales porque esto me puede servir. Y resulta que lo que hace es que el cuerpo le reaccione, le haga una alergia, tenga una irritación más profunda. Eso es una iatrogenia, ¿listo? Y vaginitis alérgica es cuando hay una alergia a ciertos componentes como el espermicida, el mismo semen o productos de higiene sanitaria, ropa interior, entre otros. Vaginitis atrófica. Esta es la vaginitis más común en una mujer posmenopáusica, o sea, una mujer con una avanzada edad, después de los 60 años, después de su menopausia, empieza a tener una atrofia en sus células de la mucosa vaginal que generan una inflamación, vaginitis atrófica. Es un adelgazamiento del epitelio vaginal y la falta de glucógeno, reducción en la producción del ácido láctico y un incremento en el pH vaginal. Estos cambios producen un sobrecrecimiento de bacterias coliformes no acidófilas. La leucorrea no es tan profusa. Otras manifestaciones de la vaginitis: ardor, prurito, dolor durante las relaciones sexuales y sangrado. ¿Listo? Coitalgia. Coitalgia. Ese término sí no me suena mucho. El dolor de la relación se llama dispareunia. No coitalgia. Bueno, siguiente. Las vaginitis infecciosas comúnmente padecidas por la mujer sexualmente activa son la candidiasis, aquí no es candidosis, sino candidiasis, vamos a corregirlo de una vez, antes de que se nos quede mal. Y la tricomoniasis. ¿Qué la produce? Pues la cándida y la tricomonia. En algunos casos pueden ser ocasionadas por Gardnerella vaginalis, Mycoplasma, Staphylococcus aureus y la Escherichia coli, pero principalmente estas dos, la cándida y la tricomonia. ¿Sí? La cándida es un hongo y la tricomonia es un parásito. Fíjense la importancia de conocer el germen o el microorganismo que nos puede causar una infección. ¿Por qué? Porque si tenemos una candidiasis, quiere decir que es un hongo. Y si es un hongo, el tratamiento tiene que ser para hongos, no para bacterias ni para parásitos. Si es una tricomona, que es un parásito, pues no le vamos a dar un antibacterial, le vamos a dar un antiparasitario, ¿cierto? Y si lo que tenemos es una Gardnerella vaginalis, que es una bacteria, pues no le vamos a dar ni para hongos ni para parásitos, sino le vamos a dar para bacterias. ¿Queda claro? Por eso no es bueno automedicarnos, porque necesitamos saber a qué es que necesitamos atacar. Pues para ir a la fila. Bueno, siguiente.
Entonces, la vaginosis bacteriana es una de las más frecuentes y más comunes en nuestro medio. Se diagnostica o se caracteriza por presentar un flujo que es homogéneo, blanquecino o grisáceo, escaso, moderado o abundante, pueden tener las tres características, y la secreción se adhiere fácilmente a la pared vaginal. Puede expeler un olor fétido, ¿sí? Y puede tener o no inflamación. Esa es la vaginosis bacteriana. El hallazgo más resaltante es el reemplazo de lactobacilos por microbiota bacteriana. Entonces, lo que en principio se conocía como flora vaginal normal, luego se convierte en flora patógena. Gardnerella vaginalis, algunas especies de Mobiluncus, Prevotella, Porphyromonas y Mycoplasma. Son algunas de las bacterias que vamos a encontrar. Aproximadamente el 50% de las mujeres que cursan con vaginosis bacterianas pueden llegar a ser asintomáticas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una mujer sufra una vaginosis bacteriana? Las duchas vaginales no se recomiendan, no utilicen duchas vaginales, eso no sirve para mucho. El embarazo, el uso del DIU o el dispositivo intrauterino, la promiscuidad y nuevos compañeros sexuales, entre otros. ¿Sí? El cambio del compañero sexual, ser promiscuo, el uso de duchas vaginales, el uso del dispositivo intrauterino. Esas, digamos que son algunas de los factores de riesgo para que se pueda presentar una infección de tipo vaginosis bacteriana. ¿Preguntas? ¿No? Todo está claro, todo está perfecto. Siguiente. Cervicitis, endocervicitis. ¿Qué significa una cervicitis? Bueno, nosotros dijimos al principio que en la anatomía ginecológica teníamos el cuello uterino. Al cuello se le denomina cervix, ¿sí? El cuello se le denomina cervix. Cervix igual cuello. ¿Cierto? Este término cervix no es nuevo para nosotros. De ahí volvió Milagros, ¿qué le pasaría? Vamos a ver. Cervix y cuello. Entonces, este término no es nuevo. Cuando nosotros hablamos de columna cervical, que es la que tenemos aquí arriba en el cuello, pues es precisamente lo mismo, ¿cierto? Cervix o cuello. Entonces, cuando hablamos de cervicitis, decimos que es la inflamación del cuello, en este caso es del cuello uterino. Y esa inflamación generalmente se da por la existencia de una secreción mucopurulenta. Microscópicamente se define como la presencia de 10 o más polimorfonucleares por campo de flotis endocervicales. Eso quiere decir que hay una infección bien importante de bacterias a nivel del cuello uterino. Se llama una cervicitis, son enfermedades bien agresivas. En algunos casos puede ser asintomático, pero con importantes complicaciones y secuelas a largo plazo. Entonces son infecciones ginecológicas altas, sus complicaciones son bien marcadas sobre todo en la parte de la reproducción femenina. Y dentro de los agentes importantes productores de cervicitis está la Neisseria gonorrhoeae, el virus del herpes simple, el papilomavirus y la tracomona. ¿Listo?
Bien. Bueno, las uretritis, estas son también enfermedades bien importantes. Las vimos en su momento hace poco, cuando hablamos del sistema urinario. Habíamos dicho que era una inflamación de la uretra que ocasionaba síntomas como disuria o dificultad o ardor al orinar, dispareunia, secreción, dispareunia es dolor con la relación, secreción uretral mucopurulenta y un eritema del meato urinario. La secreción uretral es más cuantiosa y purulenta en la uretritis por gonococo o gonocóxica. A diferencia de la infección en la mujer, el 90% de las uretritis en el hombre son sintomáticas. La uretritis no gonocóxica es el cuadro más común en el hombre y su principal agente etiológico es la tracomona. Desde el punto de vista microscópico se establece un criterio clínico de uretritis, la presencia de 5 o más polimorfonucleares por campo. Eso es en el estudio del laboratorio clínico. Entonces es esa secreción durante la mañana que se presenta por el meato urinario, con ardor al orinar, con dolor durante las relaciones, y es una secreción amarilla purulenta, mucosa. ¿Cómo se diagnostican? El diagnóstico de la mayoría de las infecciones genitales es particularmente de las infecciones de transmisión sexual. Se fundamenta en el cuadro clínico. Porque el análisis de laboratorio no está disponible o son demasiados costosos. Por ejemplo, si nosotros estamos en un pueblo, en un sitio apartado, rural o algo disperso, pues no vamos a tener un laboratorio clínico, entonces tenemos que basarnos en la clínica, ¿sí? Desde 1990 la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, recomienda siempre hacer el manejo de estas infecciones en base al diagnóstico sindrómico, o sea, los síntomas que presenten. Yo no necesito un laboratorio clínico, sino simplemente el paciente llega, me dice, mire, yo tengo una secreción así, esto es lo que me sucede, tengo un ardor acá, y pues por la clínica yo tengo que iniciar un tratamiento, no tengo que esperarme a mandarle ningún laboratorio clínico, ¿de acuerdo? Y eso pasa hasta aquí en la ciudad igual. Llegan pacientes, generalmente los hombres son los que más se preocupan porque en el 90% de los casos son los que van a presentar esa secreción por el meato urinario, les da pena consultarlo. Entonces ellos llegan, buscan, digamos que un centro médico particular, buscan el médico, piden una consulta y pues uno ya de entrada se imagina. Eso por lo menos a mí me ha pasado muchísimas veces. Cuando dice el doctor que tiene un paciente particular y uno mira, es un hombre entre 20 y 40 años, uno dice, este man yo ya sé a qué viene. Y casi siempre le atina. Entonces entra y uno le dice, bueno, cuéntame, ¿qué le puedo colaborar? Uy, doctor, es que me está presentando algo que me tiene preocupado. Y pues cuando va uno a ver, tiene una secreción purulenta por el pene, generalmente relacionada con pues, una actividad sexual irresponsable o de riesgo. Y pues uno no se pone a mandarle secreción uretral para el laboratorio ni nada de eso, sino de una vez va a la fija con el diagnóstico y con el tratamiento. ¿Listo? En el caso de la cervicitis, este es un cervix que tiene algo de secreción, es mucho más difícil el diagnóstico porque hay que tomar muestras con hisopos sobre la mucosa vaginal para determinar cuáles son las bacterias y hacer un frotis. La obtención de muestras del tracto genital necesita unas condiciones previas. La paciente no debe estar recibiendo ningún tratamiento. No practicarse duchas vaginales ni tener relaciones sexuales 24 horas antes de obtener una muestra.
no debe bañarse el día de la recolección de la muestra tampoco. ¿Listo? ¿Cómo se hace el procedimiento? Para la obtención de la muestra vaginal y cervical se debe emplear un espéculo. La maniobra puede ser realizada por un médico en la consulta o por el bacteriólogo en el laboratorio, siempre que se disponga de, obviamente, de los medios, la camilla ginecológica y demás. Es importante la instrucción del personal, se recolectará las muestras, debe haber un consentimiento informado por parte del paciente. Bueno. Aquí tenemos el espéculo, esta es la forma de utilizarlo. El espéculo ingresa, uno lo gira, lo abre, lo mantiene abierto y eso permite que nosotros tengamos una visión directa sobre el cuello uterino y podamos tomar las muestras. Asimismo, como tomamos una muestra del cuello uterino, asimismo tomamos muestras en las citologías cervicovaginales. Es exactamente el mismo procedimiento. Un espéculo, que es este aparatico que tiene, digamos que una estructura hecha para no lesionar en un tejido, uno lo ingresa, lo gira, lo coloca en esta posición, lo separa y lo mantiene fijo con unas estructuras que tiene para fijarlo y que permanezca abierto. ¿Listo? Bueno, aquí está la forma de utilizarlo. Listo. Una vez se recoge la muestra, se lleva sobre una lámina, ¿sí? Se fijan las células, se hace el extendido y se lleva después al laboratorio para análisis. Esta es una visión real del cérvix. Fíjense cómo se ve el cérvix y el cuello uterino cerrado al fondo. Esto es una especuloscopia y aquí ustedes logran ver que se alcanza a diferenciar parte de la secreción que vamos a tener ahí. Este es cómo se toma la muestra con un hisopo o con un copito igual intracervical. Y esta sí es una lesión, claramente una enfermedad, una cervicitis bien complicada. ¿Listo? ¿Cuáles son las características macroscópicas de la muestra? Quiere decir lo que nosotros vemos una vez hacemos el examen. Entonces, si yo voy a tomar una muestra, voy a decir cuánta cantidad, cuál es el olor de la muestra, cuál es el color, cuál es su consistencia y cuál es su pH. Eso es lo que me van a decir a mí en un reporte. ¿Sí? 3 milímetros, el olor sui generis, fétido, en fin, el color amarillo, verde, gris, ¿sí? La consistencia si es mucosa, ¿sí? Si es líquida, el pH, si es ácido o alcalino. Bien. Ya una vez en el microscopio, pues con la muestra obtenida, se debe realizar un montaje en la lámina o en la laminilla. Y hay dos extendidos que se utilizan, uno que se llama examen fresco y otro que se llama el GRAM. Eso ya lo vieron ustedes en laboratorio clínico, entonces yo no me voy a detener mucho acá porque eso ya lo conocen de memoria. Entonces, ¿cierto? Entonces, en el examen en fresco es informar la presencia de células descamativas, leucocitos y bacterias, presencia o ausencia de levaduras y trofosoditos de Trichomonas vaginalis. Esta Trichomonas vaginalis es una infección bien tenaz, es un parásito y esta sí genera síntomas bien desagradables, empezando por el aspecto y por, digamos que las características en cuanto al olor y ese tipo de cosas. Y un GRAM es para el diagnóstico diferencial entre vaginitis y vaginosis, bacteriana o citolítica. Valorar la microbiota habitual presente, la observación de bacilos gram positivos largos y delgados, lactobacilos por campo, todo esto es para
que en un reporte clínico nos digan qué tipo de bacterias o de microorganismos son los que vamos a estar enfrentados. Cultivo de secreción vaginal. También se puede hacer. Entonces, requerido en casos particulares, en mujeres embarazadas y en mujeres con leucorreas inespecíficas y resistentes al tratamiento. La vaginosis bacteriana no se recomienda el cultivo de Gardnerella vaginalis, pues esta es la más común, entonces no tiene sentido. Siguiente. Si no, vamos a ver cómo se obtiene una secreción de la uretra. La secreción uretral, esta muestra puede ser obtenida en el laboratorio de microbiología previo entrenamiento del personal. Para poder obtener una muestra de secreción uretral necesitamos entonces condiciones del paciente. No debe estar recibiendo tratamiento antimicrobiano, debe abstenerse de relaciones por lo menos 24 horas, no se bañará el día de la recolección de la muestra y debe tener una retención urinaria de al menos 4 horas no haber urinado la última vez. Uy, bien. Procedimiento. Se recomienda obtener la muestra en la mañana, previa retracción del prepucio, inspeccionar la presencia de una gota matinal, en su defecto, practicar una asepsia del meato urinario con un hisopo y solución salina fisiológica estéril. Indicar al paciente, previo lavado de manos, que presione el glande para estimular la salida de secreción. Y luego hay que introducir el hisopo, rotarlo dentro de la muestra aproximadamente 2 centímetros y obtener la muestra. Esto es bien doloroso, así como lo ven en la imagen. ¿Listo? Entonces, introducir el hisopo al interior del meato urinario. Así se ven las secreciones matinales de enfermedades por uretritis. Siguiente. Otro espécimen recomendado con este propósito es simplemente la orina de la primera orina del día, para lo cual se solicita que el paciente pues elimine la primera parte de su orina y recoja el resto. Mejor dicho, cuando vamos a recoger una muestra de orina, lo que se recomienda es que el paciente la recoja de la primera orina de la mañana. Segundo, que no la recoja inmediatamente empiece a orinar, sino que alcance a eliminar por lo menos parte de su orina y recoja de la mitad de la micción la muestra. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, gracias por responder. Siguiente. Vamos a pasar, estos son procesamientos. Esta es una imagen de cómo se ve una tricomona vaginalis, que es un trofozoito de tricomona, en una lámina o en un extendido. Digamos que para nosotros obviamente esto es algo nuevo, pero pues para un bacteriólogo que está entrenado para determinar este tipo de microorganismos, pues va a ser muy fácil identificar en un extendido que este microorganismo se trata de una tricomona vaginalis. La clamidia es la principal causa de infecciones genitales tanto en hombres como en mujeres. Los métodos citológicos para la investigación de clamidia tienen una baja sensibilidad y las técnicas inmunológicas pueden alcanzar hasta una sensibilidad del 75%. Los métodos de amplificación de ácidos nucleicos se han convertido en el patrón de oro para el diagnóstico de la infección de clamidia. ¿Listo? Siguiente.
El ureaplasma y el micoplasma son los agentes infecciosos más importantes después de la clamidia. Son las que producen uretritis no gonocócicas. El cultivo de estos microorganismos es complicado por ser microorganismos muy exigentes. Sin embargo, se pueden recuperar a partir de medios de cultivo enriquecidos con suero de caballo. Tomemos nota de las enfermedades más comunes y frecuentes de transmisión sexual, por favor. Entonces tenemos la sífilis, la gonorrea, el chancro, el granuloma inguinal y el linfogranuloma venérea. Bien, siguiente. Sífilis, vamos a hablar de la sífilis. Es una enfermedad sistémica contagiosa. ¿Qué significa sistémica, Alejandra? ¿Qué es una enfermedad sistémica? ¿No? ¿Quién le ayuda a Alejandra? Karen, Dayana, Juliana, Milagros. ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué significa una enfermedad sistémica? ¿Está el cuerpo entero? Pues de pronto el cuerpo entero no, pero varios sistemas sí. Entonces es una enfermedad que puede afectar o al sistema circulatorio y de paso al sistema urinario y así sucesivamente. O sea, puede afectar varios sistemas. ¿Listo? Agente causal de la sífilis. Pregunta de examen. El treponema pallidum. El treponema pallidum es el agente causal de la sífilis. ¿Listo? Bien, perfecto. Características. Cursar con estadios sucesivos y con un periodo de latencia asintomático de varios años de duración. Puede afectar a cualquier tejido u órgano vascular y transmitirse de la madre al feto también, la sífilis congénita. Entonces, la sífilis es una enfermedad bien importante de las enfermedades de transmisión sexual generada por este treponema pallidum. Hay personas que la pueden tener y no saberlo, pueden cursar asintomáticos y el hecho de ser asintomáticos los hace más peligrosos porque van a estar regando la enfermedad y no van a saber que la tienen. Bueno, bien. La sífilis, entonces, es una entidad patológica sistémica. Su agente etiológico, ya lo dije, que es el treponema pallidum, y su transmisión es preferentemente por contacto sexual. El diagnóstico, ¿cómo se hace? De manera clínica, cuando hay evidencia de lesiones. De manera microscópica, cuando podemos llevar o aislar el treponema en un laboratorio. Y de manera serológica, perdón, de manera serológica, que es el más común. Ustedes a veces cuando van a entrar a un trabajo les piden serología. La serología es un examen para medir el treponema pallidum. ¿Listo? Sífilis. Introducción de Europa por parte de los navegantes, o sea, nos la trajeron a América, consecuencia de la urbanización. Descrito en 1905 el treponema pallidum por Chaudin
Y en 1927 el doctor Julius Wagner, premio Nobel por su tratamiento de la neurosífilis, le encontró la cura. Formas de transmisión. La principal, el contacto sexual. La otra, que es una transmisión directa, sífilis congénita transplacentaria de la madre al feto. Y otra por la hemotransfusión, que es muy poco frecuente, que es personas que reciban sangre de parte de un donante en transfusiones sanguíneas y puedan adquirir la enfermedad, pero es infrecuente. Las formas de transmisión más frecuentes son el contacto sexual y el paso de la sífilis congénita de la mamá al hijo. Por eso la importancia de los controles prenatales. Bien. Agente etiológico es una espiroqueta móvil unicelular de 10 micras por 0.2 micras, difícil cultivo in vitro, ¿sí? Y aquí vamos a tener las características de cómo se ve, sin tinción y con tinción. Bueno, esa es la sífilis. La fisiopatología es una lesión o penetra más bien a través de la mucosa del pene, que es el sitio primario que se compromete. 10 a 20% de las lesiones en la boca, en la región perianal o rectal. Se disemina por las mucosas genitales, por vías linfáticas y por vías hematógenas, o sea, se va por la circulación linfática y por la circulación sanguínea. Tiene un periodo de incubación de 3 semanas, de 3 a 90 días, una fase asintomática, o sea que las personas cursan con la enfermedad y no saben que la tienen. Y en esa fase primaria va a tener una lesión también primaria que se llama el chancro. La lesión característica de la sífilis es el chancro. ¿Listo? Pregunta de examen. Entonces ya llevamos 2 preguntas de examen con relación a la sífilis. ¿Qué es lo que causa la sífilis? ¿Cuál es el agente que causa la sífilis? Treponema pallidum, algo así, pallidum, ¿se llama? Pallidum, como de pálido. El treponema pallidum, ¿listo? Ah, Bueno, listo. Y la principal lesión se llama el chancro sifilítico, que es una úlcera o una pápula indolora con bordes indurados. Se acompaña de adenopatías o ganglios inflamados a nivel inguinal y que desaparecen de 3 a 8 semanas. Aquí tenemos esas úlceras, son lesiones excavadas o chancros sifilíticos. ¿Listo? Eso es un chancro sifilítico. Siguiente. En la fase secundaria o sistémica ya no se limita al área genital, sino que se va por la sangre, se va hacia otros sitios y ya puede generar un exantema macopapular generalizado, puede tener síntomas como cefalea, fiebre, pérdida de peso, mialgias, ¿cierto? ¿Qué son mialgias, Karen? ¿Qué son mialgias? No sé, profe. ¿Quién le ayuda a Karen? ¿Qué son mialgias? ¿Como dolor muscular, profe? Muy bien. Una mialgia es un dolor muscular. Entonces, de ahora en adelante, cuando tengamos un dolor en un músculo, vamos a decir que tenemos una mialgia. ¿Listo? Mialgias. Siguiente. Entonces, fíjense cómo es ese exantema generalizado en piel. Ya no se limita a la zona genital, sino que se va para otras partes del cuerpo. ¿Sí?
y pues en las mucosas y en varias partes vamos a tener una sífilis sistémica. Bueno, vamos con otra condición que es el condiloma. Los condilomas son estas verrugas que salen en el área anogenital o genital. Son lesiones secundarias consistentes en pápulas aplanadas, húmedas, ulceradas, de olor fétido y probablemente dolorosas. Los condilomas son muy frecuentes también en nuestro medio. Profe, qué pena, es que se te escucha entrecortado. Esta enfermedad también es muy común y es muy frecuente, ¿listo? Son lesiones como verrugosas que aparecen. Estos condilomas son productos de un virus que se llama el virus del papiloma humano, o VPH. ¿Listo? Virus del papiloma humano. Bien. Espérate porque es que aquí se me saltaron las diapositivas, voy a organizarlas. Lo de la sífilis ya lo vimos. Vamos con esta. ¿Qué es entonces la infección de tipo blenorrea, gonococo o gonorrea también llamado? Es una enfermedad infecciosa aguda del epitelio de la uretra, del cuello del útero, del